Bienvenidos a Expedición Enigma. Nos dijeron que lo perderíamos de vista, que durante semanas el objeto interestelar 3I Atlas desaparecería tras el resplandor cegador del Sol. Pero, ¿y si no se está escondiendo? ¿Y si se está recargando? Porque justo en el momento en que se ocultó de nuestros telescopios, 3 eventos aparentemente imposibles ocurrieron a la vez. El Sol abrió un agujero magnético sin precedentes que azotó la Tierra. Nuestro planeta se sacudió con una oleada de potentes terremotos y la NASA guardó un silencio absoluto. ¿Coincidencia? En Expedición Enigma lo llamamos un patrón. Y vamos a demostrarte que lo que está haciendo 3I Atlas detrás del Sol podría tener consecuencias que ya estamos empezando a sentir aquí, en nuestro planeta. Quédate conmigo, porque el verdadero misterio no es lo que vemos, sino lo que ocurre cuando nos obligan a apartar la mirada. Hay verdades que no están en los libros, misterios ocultos a simple vista. Atrévete a unirte a la Expedición Enigma. Para entender lo que está en juego, primero debemos aceptar la nueva realidad. Estamos ciegos. Desde finales de septiembre, 3I Atlas entró en lo que se conoce como conjunción solar. Su trayectoria lo ha llevado al lado opuesto del Sol, haciendo que sea completamente invisible para nosotros. Pero este apagón informativo no es el final de la historia. Es el escenario del crimen. Justo cuando 3I Atlas comenzaba su ocultamiento, los satélites que vigilan el Sol detectaron algo que heló la sangre de los meteorólogos espaciales: un gigantesco agujero coronal transecuatorial. Y ahora te enseñaré por qué esta podría ser la mayor cortina de humo de todas. Un agujero coronal no es un hueco en el Sol, es algo mucho más inquietante. Es una región donde el campo magnético de la estrella, que normalmente forma bucles cerrados que atrapan el plasma, se abre de par en par, como una puerta que se deja abierta en mitad de una tormenta. Por esta brecha, un torrente de partículas cargadas escapa al espacio a velocidades extremas, a más de 700.000 kilómetros por hora. Lo que hizo a este agujero tan raro fue su tamaño y su posición. Se extendía de un hemisferio solar a otro, cruzando el ecuador. Una cicatriz oscura en la cara del Sol, apuntando directamente hacia nosotros. Y de ella surgió una tormenta geomagnética que, según los expertos, creó un evento de acoplamiento perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que justo cuando este cañón de partículas nos golpeó, el escudo magnético de la Tierra, nuestra magnetosfera, estaba en su configuración más vulnerable. La puerta de nuestro planeta también estaba abierta. El resultado: una tormenta geomagnética severa, auroras boreales vistas en latitudes insólitas y una inyección masiva de energía en nuestro sistema. Y entonces la Tierra respondió. En las 72 horas siguientes al impacto, una serie de terremotos de magnitud superior a 7 sacudió el cinturón de fuego del Pacífico. Un enjambre sísmico anómalo y violento. La versión oficial, la sismología convencional, te dirá que no hay ninguna conexión probada entre las tormentas solares y los grandes terremotos, que son dos fenómenos independientes. Una simple y desafortunada coincidencia. Pero aquí, en Expedición Enigma, no creemos en las coincidencias cuando las anomalías se apilan de esta manera. Estamos ante una tríada imposible. Un objeto único se oculta, el Sol dispara y la Tierra se estremece. 3 actos de un mismo drama cósmico que parecen perfectamente sincronizados. Si estás empezando a sentir que las piezas no encajan en la versión oficial,
Suscríbete si te está gustando el video. Tu apoyo nos permite seguir investigando donde otros prefieren no mirar. Analicemos la conexión. La idea de que el Sol pueda influir en la sismicidad terrestre no es nueva, pero siempre ha sido una teoría marginal. Sin embargo, algunos estudios señalan que las partículas de alta energía del viento solar pueden penetrar profundamente en la Tierra, alterando las propiedades eléctricas de las capas subterráneas y potencialmente desestabilizando fallas tectónicas que ya están bajo estrés. No se trata de que el Sol cause los terremotos, sino de que podría ser el detonante, la gota que colma el vaso, la última sacudida que empuja una falla al punto de ruptura. Ahora, introduce en esa ecuación un factor que la ciencia oficial no puede ni empezar a calcular. 3I Atlas. Ya sabemos por vídeos anteriores que este objeto no es normal. Su composición rica en dióxido de carbono y metales, su energía inexplicable, su posible escolta. Es una anomalía andante. Si este objeto, con una firma electromagnética y una composición que desconocemos, pasa rozando el horno nuclear del Sol, es realmente una locura pensar que podría interactuar con él, que podría perturbar el delicado equilibrio de su campo magnético, quizás forzando la apertura de ese agujero coronal en esa dirección específica. La coincidencia deja de ser una casualidad para convertirse en una sospecha de causa y efecto. El paso de 3I Atlas no sería un evento pasivo, sino el catalizador que inició toda la cadena. Su interacción con el Sol provocó la tormenta, y la tormenta, a su vez, pudo haber sido el detonante de los terremotos. Y el silencio de la NASA y de la ESA en este asunto es ensordecedor. No hay comunicados, no hay conferencias de prensa sobre estas extrañas sincronías. Se limitan a informar de la tormenta solar por un lado y de los terremotos por otro, como si ocurrieran en universos diferentes. Un silencio que nos hace preguntarnos: ¿es que no ven la conexión, o es que la ven y tienen miedo de lo que implica? Ahora mismo, mientras permanece oculto a nuestra vista, 3I Atlas se enfrenta a su prueba de fuego, el perihelio, su máxima aproximación al Sol. Este es el punto donde la mayoría de los cometas se juegan su existencia. El calor extremo y la radiación brutal pueden desgarrar un núcleo helado, haciéndolo estallar en una nube de gas y polvo. Los astrónomos nos presentan 3 posibles desenlaces. El primero, que 3I Atlas, a pesar de sus rarezas, sea un cometa natural y se desintegre. Si esto ocurre, cuando vuelva a ser visible, solo veremos una débil estela de escombros. Y el misterio, en cierto modo, morirá con él. El segundo, que se fragmente violentamente. Podría romperse en varios trozos grandes, creando una familia de mini Atlas que seguirían trayectorias ligeramente diferentes. Y el tercero, el más improbable para un cometa normal, que sobreviva intacto, que emerja del otro lado del Sol sin un rasguño, o incluso más activo que antes. Pero lo que la ciencia convencional no se atreve a considerar es una cuarta posibilidad. Y esa es la clave de todo. ¿Qué pasaría si 3I Atlas no estuviera simplemente soportando el calor del Sol? ¿Y si lo estuviera usando? Sabemos que su composición es rica en metales y dióxido de carbono. Una química perfecta no para un cometa, sino para un objeto diseñado para interactuar con el plasma y los campos magnéticos. Su extraña superficie, que refleja la luz de una forma nunca antes vista, podría no ser una casualidad geológica, sino un tipo de blindaje térmico. Imagina un submarino nuclear que se sumerge en las profundidades del océano para evitar ser detectado. Para el mundo exterior ha desaparecido, pero es en esa oscuridad, bajo una presión inmensa,
donde está ejecutando su verdadera misión: recargar reactores, desplegar sondas, posicionarse estratégicamente. ¿Podría Tracy Atlas estar haciendo lo mismo? Usando el horno del Sol como su base de operaciones encubierta. Y así, tras analizar la tríada imposible, el silencio oficial y la naturaleza anómala del objeto, abandonamos el terreno de las coincidencias y entramos en el corazón de la investigación. Aquí comienza la teoría Enigma. No es una especulación. Es la única hipótesis que conecta todos los puntos en una narrativa lógica y aterradora. La teoría Enigma es la siguiente. 3I Atlas no es una víctima pasiva del Sol. Es un agente activo que está interactuando con él. Su paso por el perihelio no es un riesgo, es una maniobra deliberada. Existen dos escenarios, ambos con las mismas consecuencias para nosotros. El primero, la hipótesis de la recarga. El objeto y su posible escolta está utilizando el campo magnético y la energía pura del Sol para recargar sus sistemas. Es como un vehículo eléctrico conectándose a una superestación de carga. El agujero coronal que se abrió no fue un evento natural, sino el puerto de conexión. La consecuencia de una extracción de energía a una escala que no podemos concebir. El segundo escenario, la hipótesis del disparador. La avanzada tecnología o la composición exótica de 3I Atlas está desestabilizando deliberadamente el Sol a su paso. No está absorbiendo energía, la está manipulando. El agujero coronal y la tormenta geométrica no fueron un efecto secundario, sino un acto intencionado. Un disparo de advertencia, una demostración de capacidad, o quizás un primer paso en un proceso de terraformación a escala sistémica. En ambos casos, la tormenta que golpeó la Tierra y los terremotos que la siguieron no son coincidencias. Son las ondas de choque, los efectos colaterales de un acto de astroingeniería que se ha ejecutado a propósito, fuera de nuestra vista. El silencio de la NASA no se debe a la ignorancia. Se debe al protocolo que se activa cuando presencias algo que no solo está más allá de tu comprensión, sino que demuestra una capacidad tecnológica que convierte todas tus defensas planetarias en un chiste. Están callados porque están presenciando un acto de poder que no pueden explicar sin admitir que no tenemos ningún control sobre nuestro propio vecindario cósmico. El verdadero misterio de 3I Atlas se revelará cuando vuelva a aparecer. Si emerge intacto, si su energía ha cambiado, si su trayectoria se ha alterado de una forma que la gravedad no puede explicar. Entonces tendremos nuestra respuesta. Y tendremos que aceptar que la pregunta nunca fue si estábamos solos, sino cuánto tiempo llevaban observándonos antes de decidir actuar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta expedición. Esto es Expedición Enigma. La verdad se está decidiendo ahora mismo, en el lado oculto del Sol. Suscríbete si te gustó el vídeo y quieres estar aquí cuando 3I Atlas regrese. Tu curiosidad es la única herramienta que tenemos para iluminar la oscuridad. Deja tu teoría en los comentarios. ¿Recarga o disparo?